la información internacional que tiene nuestro compañero, como siempre. Diego Laje. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen jueves, gustazo acompañarte como siempre, Fernando. ¿Qué tenemos? Contame. Sí, mira, está pasando mucho en Europa, particularmente en Francia. El presidente Emmanuel Macron va a poner en toque de queda más de 20 millones de franceses. Pasa este sábado, de 9 de la noche a 6 de la mañana, no pueden salir más. Esta es la medida saliente entre un montón de medidas que se vienen tomando porque, te aclaro, Francia viene registrando 22.000 casos diarios en este momento. Macron en su discurso reciente dijo que bueno, él quería llegar a los 3.000, pero la realidad es que el escenario político, la escena política francesa se le está riendo en la cara con esa cifra. Con 22.000 no hay manera, al menos por el momento, de volver atrás sin un encierro mucho mayor, según los que están discutiendo las autoridades francesas. Por otro lado, Macron también aclaró que no se vuelve al encierro total del segundo trimestre del año. Eso ya lo aclaró el primer ministro francés. De todas maneras, en ciudades como París, Montpellier, Lyon, Marsella sobre todo, donde la situación está muy preocupante, desde este fin de semana no se puede salir de noche y si salís de día tenés que salir, por supuesto, con barbijo, ya está totalmente descontado. Recordá que el barbijo no se usaba, pero todavía quedan algunas restricciones que se están discutiendo fuerte y va a haber novedades en las próximas horas. Vos sabés, Diego, que... Barbijos adentro de ciertos espacios. Fernando. Déjame que cuente algo que me llamó poderosamente la atención y que está sucediendo en Francia. Y que atención, porque yo digo está sucediendo en Francia y esperemos a ver qué pasa en el resto del mundo con esto, es que el ministro de Salud y el ex ministro de Salud fueron denunciados penalmente y de hecho hoy, hora argentina a la mañana, se estaban dando allanamientos en sus domicilios y en sus lugares de trabajo por denuncias penales por mal manejo de la pandemia. Atención, que hay denuncias que están avanzando y que tienen bajo investigación a funcionarios de salud actuales y pasados de Francia porque están denunciados por supuesto mal manejo de la pandemia. Atención con esto en el resto de los países del mundo. Sí, esto algunos analistas lo ven como una oleada internacional. El cargo particular para los franceses es algo similar a nuestro incumplimiento de los deberes de funcionario público, no negligencia, digamos así, tal como vos lo decís, Fernando. Y lo que algunos expertos juristas internacionales y de mucho renombre están diciendo, cuidado, porque la pospandemia se puede ver atravesada por una cantidad de casos judiciales en todos los países, porque todos los países en este sentido tienen un derecho parecido. Claro. Pueden terminar acusando a todos los ministros de salud del mundo y a miembros de las administraciones nacionales en todo el planeta. Puede pasar en Argentina, puede pasar en Estados Unidos, está pasando en Francia y en toda Europa, Fernando. Bien. ¿De Francia nos vamos a algún otro lado o volvemos después? Yo tengo para seguir contándote mucho más, porque Europa está tremendo. Te cuento lo que está pasando también en España. En España, en este momento, se duplicó la ocupación de camas de terapia intensiva. En este momento, más del 40% de las camas de terapia intensiva a nivel nacional son pacientes de coronavirus. Y además te adelanto, Alemania está por tomar también medidas muy importantes. Ellos están yendo a 6.000 casos diarios, mucho más despacio que Francia, pero para ellos esto es una enorme preocupación también. Y Angela Merkel se reunió con lo que serían los gobernadores provinciales, en realidad los líderes de los Länder, pero ya se reunió con las provincias de Alemania para decidir nuevas restricciones mucho, pero mucho más duras de lo que se viene hablando ahora. Te aclaro dos cositas más. Dale. Primero, te pescan en Francia sin usar la máscara, 135 euros. 3 veces la multa es de 6.000 euros y podés llegar a pasar hasta medio año encarcelado en Francia. Las cosas se están poniendo requete serias y lo mismo están pensando otros países europeos. Esto es lo que se comenta en otros escenarios. Todavía no hay más noticias, pero se está endureciendo la cosa. Hoy hablaba con un amigo en Barcelona y en Barcelona acaban de anunciar que vuelven a cerrar los bares y los restaurantes. Sí. Vuelven a cerrar.
Sí, se vuelve a cerrar todo, lo mismo pasa en Alemania, se están restringiendo fuertemente los horarios. En Francia ya hasta hubo un cacerolazo de restaurantistas que se quejaron por los cierres y las limitaciones, por supuesto. Pero acá la clave es el contagio, según dicen los expertos en Europa, en ambientes cerrados. Con la llegada del invierno, los restaurantistas solo pueden seguir haciendo negocios, solo pueden seguir recibiendo gente si reciben gente puertas adentro. Puertas adentro, vos no podés comer con barbijo, te lo tenés que sacar, y ahí es donde algunos expertos están apuntando el dedo y poniendo la culpabilidad. ¿Se sabe Que cómo está el mucho de lo tema que pasa clases en España? ¿Cómo? El tema clases. ¿Se sabe cómo está en España la educación? Las clases se mantienen. Las clases se mantienen. Por el momento, la cantidad de contagios atribuibles a establecimientos educativos en toda Europa está en menos del 1%. En algunos casos aislados llega al 2%. Lo que pasa es que las escuelas tienen dos factores a favor muy importantes. Primero, según ya se va descubriendo en más estudios científicos, cosa que antes no se sabía, los chicos se lo contagian menos. Va apareciendo eso. Según revistas serias, digo, científicas, médicas, que no se lo toman a la ligera. Pero eso es lo primero. Y lo segundo, todas las vueltas a clases tienen tanto protocolo, Fernando, que no, digamos, hay mucha distancia social, se mantienen los chicos en espacios más bien abiertos, alcohol en gel, barbijos, muchas medidas. Entonces eso también mitiga mucho el contacto dentro de la escuela. Así todo, lo único que hubo, te diría, son números, como te cité hace pocos días, 1% de los contagios atribuibles, dentro de lo que se armó como células, digamos así, de educación. Por ejemplo, se armaron 6.000 células de educación en España, por caso. Se tuvieron que cerrar 20, 30 de esas células. O sea, realmente números muy bajos intraescolares, Fernando. Bien, perfecto. Un abrazo, Diego. Después volvemos. Abrazo grande. A ver, volvemos, ¿no? Volvemos de España a nuestro país con la información, por supuesto.